Lo que permitía el decreto es que se señale a cualquier persona o grupo de personas como agrupaciones terroristas y por tanto la unidad de información financiera, que depende del Ministerio de Economía y que es la unidad que va a controlar los fondos provenientes de lavado de dinero, etcétera, o de criminalidad organizada, bueno, va a poder declarar como terrorista a una agrupación en particular y, por ejemplo, retener esos fondos. Entonces Hezbollah entraría dentro de ese grupo de agrupaciones terroristas que pueden ser declaradas y que en efecto luego lo fue, pero podría venir otra agrupación con posterioridad. ¿Por qué tenía nombre y apellido Hezbollah? Ese sería como el dato político interesante en este contexto. Bueno, porque Hezbollah es la agrupación terrorista, en realidad Hezbollah tiene un ala terrorista y un ala política, pero es la agrupación señalada principalmente como responsable de los dos atentados en Argentina, el de la Embajada de Israel en el 92 y el de la AMIA en el 94. Y además, y este sería el dato más trascendente a nivel de política internacional, Hezbollah es una agrupación del Islam chiita, la misma rama del Islam que profesan en Irán, y es apoyada por Irán. Se dice desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, desde muchos informes que emiten el Departamento de Defensa también en Estados Unidos, que esa agrupación terrorista funciona en la triple frontera, entre Argentina, Paraguay y Brasil. Y supuestamente ahí se comandó el ataque de la AMIA. Entonces estaría indicando una penetración de Irán que apoya a Hezbollah en Sudamérica. Entonces este decreto, justo emitido cuando visita el secretario de Estado a la Argentina, el secretario de Estado de Estados Unidos a la Argentina, y que es un decreto que por supuesto tuvo el apoyo del primer ministro israelí, dijo que específicamente que Francia y los demás países de la Unión Europea debían seguir a la Argentina en este camino. Doctor, pero ¿esto qué implica para el país, para la Argentina? ¿De alguna manera se sitúa como dentro de una de las partes de este conflicto de Medio Oriente? Sí, totalmente. O sea, en realidad Argentina nunca no fue parte del conflicto de Medio Oriente. Eso no ha sido parte en el sentido de involucrarse militarmente allí, porque, bueno, más allá de que no haya habido voluntad política, tampoco hay capacidades para hacerlo, pero siempre siguió las recomendaciones que venían desde Estados Unidos en el sentido de aprobación de legislación y de ciertos seguimientos de grupos de personas dentro del país. Para dar un ejemplo, la ley antiterrorista en la que se fundamenta el decreto del presidente Macri es del 2007. O sea que, hay una correlación siempre entre lo que hace Argentina y lo que ha sido esta llamada guerra global contra el terrorismo. Ahora, esta ya es una opinión, a mi modo de ver, esto es un involucramiento mayor todavía, es realizar actos objetivos y expresos de decir estamos de este lado parados y alineados de una manera bastante más expresa, digamos. Cosa que, por ejemplo, hay ciertos países de Europa que no lo están en esos términos. La propia Unión Europea distingue entre el brazo armado de Hezbollah y el brazo político de Hezbollah, porque Hezbollah dejó, no dejó, sino cuando termina la guerra en el Líbano, la guerra civil libanesa, Hezbollah no entrega las armas, pero empieza a participar en política. Entonces se empieza a distinguir ambos alas del grupo, ¿no? Bueno, eso Argentina hoy habría renunciado a esa distinción y eso sí es directamente colocarse en la misma sintonía que Estados Unidos e Israel. ¿Y eso implica riesgos? Es muy difícil de decir eso, sinceramente. Primero habría que comprobar efectivamente que el atentado a la AMIA en la Embajada de Israel fue perpetrado por Hezbollah para decir que... ¿Y eso no está comprobado? No está comprobado porque no hay sentencia final sobre la responsabilidad en el atentado.